Centro de Estudios para las Relaciones Interpersonales de la Universidad Austral, queremos darles la bienvenida al cuarto encuentro del ciclo sobre violencia y vulnerabilidad. Primero, como dijo mi compañera, queremos solicitarles que por favor mantengan sus micrófonos y cámaras apagados durante la exposición para una mejor conexión. Pueden ir enviando durante la charla sus preguntas al chat y van a ser respondidas hacia el final del webinar. Como anunciamos en los encuentros anteriores, desde el CERI les proponemos reflexionar sobre el desarrollo humano sostenible y ahondar en la importancia de lo humano y los factores de vulnerabilidad a los que todos estamos sujetos. Estos encuentros se hacen en el marco del Precongreso y del Congreso, que tendrán lugar el próximo año. El Call for Papers se va a lanzar durante el mes de septiembre de este año. Mi nombre es Francisco Narváez y junto con Abril Pereira Bolson, en representación del equipo organizador, vamos a moderar la videoconferencia de hoy. Muy buenas tardes a todos. El tema que nos convoca hoy es humano, transhumano e inhumano. Nos preguntamos hacia dónde vamos, cómo son las nuevas relaciones interpersonales y cómo podrían cambiar las relaciones interpersonales en el futuro cercano. Para suerte de todos ustedes, no seré yo quien desarrolle este tema, sino un gran profesional a quien tengo el agrado de presentarles. Él es doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra, licenciado y profesor de Filosofía por la Universidad Católica Argentina. Se desempeña como profesor asociado a Antropología Filosófica y Ética en la Facultad de Ciencias Biomédicas y en el Instituto de Ciencias para la Familia, ambos de la Universidad Austral. Y, entre otros destacados méritos, es vocal del Consejo de Ética en Medicina de la Academia Nacional de Medicina. Bienvenido, doctor Mariano Asla. Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer la invitación a Lorena, a Carlos, a Pilar, a Francisco. Quiero agradecerles a todos la invitación a poder compartir algunas reflexiones con ustedes, porque en este tiempo de confinamiento obligado que todos estamos pasando, o algunos de nosotros estamos pasando, este tipo de experiencias de docencia o de compartir ideas, de recibir también preguntas, son experiencias liberadoras, así que quiero agradecerles esta oportunidad. Bien, y para mi presentación voy a utilizar una presentación de PowerPoint que me gustaría compartir ahora, pero le voy a pedir a Francisco si me deja su cámara prendida, como para tener algún rostro humano para ver durante la presentación, y para controlar también si estoy siendo demasiado soporífero para cambiar un poco el tono. Bien, ahí vamos a ver si lo pongo en modo presentación, y ahí me dicen si se puede ver o no. Bien, ¿ahí se ve? Se ve, Mariano, sí. Bueno, muy bien. Entonces, humano, transhumano, inhumano, ¿hacia dónde vamos? La verdad es que cuando pensé en el tema, fue en un clima pre-pandemia, contesté que sí antes de que sucediera todo esto, y muchas de las cosas que el transhumanismo propone encuentran, me parece a mí, en el estado actual de crisis que atravesamos, una especie de contrapeso. Así que seguiré el hilo que tenía pensado, pero me parece que voy a introducir algunas reflexiones un poco más coyunturales. Y para quitarle todo tipo de dramatismo a la presentación, hacia dónde vamos, en definitiva, dependerá de nosotros, así que no lo podemos contestar de antemano. En cuanto a los temas, me propuse hacer una especie de presentación general de lo que es el movimiento transhumanista, con lo cual voy a hacer un hilado de los temas fundamentales, que por fuerza voy a tener que mencionar, pero que no voy a poder explicar en profundidad. Y luego a partir de eso, ensayar algunas reflexiones sobre el valor de la vulnerabilidad como un constitutivo humano fundamental. Entonces, mi presentación tiene dos partes. Una primera parte más bien descriptiva, que es una presentación general del movimiento transhumanista, sus definiciones, el clima filosófico y qué lo constituye como un programa de acción. Y una segunda parte que es más teórica, o si se quiere especulativa, en cierto punto también más original, que sería el análisis del transhumanismo en términos de ideología, porque entiendo yo que el transhumanismo es una ideología, y eso me parece que es importante en el contexto actual de crisis, en el cual algunas de las ideologías que ya mostraron sus efectos en el siglo XX se reproponen. Entonces me parece que es interesante repensar qué son las ideologías y qué aspectos positivos tienen, pero también qué aspectos peligrosos tienen. Luego
compartiré algunas reflexiones sobre cuál es el límite natural humano, y frente a eso voy a contraponer dos formas de entender la relación de la naturaleza humana con los límites, que se denominan hableísmo y modelo de la construcción social de la discapacidad. Por último, voy a ensayar, y acá simplemente voy a enumerar un par de ideas sobre lo que para mí significa una filosofía de la vulnerabilidad, que es un tema que me interesa mucho, en el cual tengo ganas de meterme, pero que estoy empezando. Esto es un work in progress, entonces ahí también me abro a cualquier tipo de pregunta y observación que me hagan, porque la voy a agradecer mucho. Y por último me voy a preguntar si frente a la propuesta transhumanista y a lo que estamos viviendo hoy, nos corresponde tener una mirada optimista o pesimista, o qué es más razonable tener, y bueno, hablaremos un poquito al respecto. Bien, entonces, lo primero curioso respecto del transhumanismo es que es un movimiento que se presenta de alguna manera como el dios Jano. ¿Recuerdan ustedes el dios Jano de la antigüedad, el que tenía dos caras? Una cara para los inicios y otra para los finales, ¿no? De Jano viene January, Genayo, enero, es el dios de los comienzos y los finales. Y este Jano bifronte, o este dios de dos caras, es signo de las dualidades constitutivas. Y el transhumanismo nace a partir de una dualidad original, y es que se define a sí mismo de dos modos distintos. La primera cara del transhumanismo, que podríamos denominarla la cara optimista, es la que lo define como un movimiento intelectual y cultural que afirma la posibilidad y deseabilidad de mejorar fundamentalmente la condición humana a través de la aplicación de la razón, especialmente desarrollando y haciendo ampliamente disponibles las tecnologías tendientes a eliminar el envejecimiento, mejorar las capacidades intelectuales, físicas y psicológicas. En dos palabras, esto es un movimiento cultural, filosófico y científico que se propone modificar la naturaleza humana a través de la acción convergente de las nuevas tecnologías: genética, nanotecnología, la tecnología de la información y la tecnología cognitiva. De ese modo, el transhumanismo lo que se propone es trasponer la última frontera posible. Hasta ahora, dicen los transhumanistas, el ser humano ha progresado modificando el medio en el que vive. A diferencia de otros animales que por fuerza solo pueden adaptarse al medio en el que viven, nosotros los seres humanos podemos modificar el medio en que vivimos y crear entonces condiciones que nos permitan habitar en él. Pero hasta ahora esa modificación había sido hacia afuera y encontraba un límite fundamental constituido por nuestra propia naturaleza. Lo que quiere el transhumanismo es dar un paso más y entonces ir a la conquista del último límite posible, que es cambiar nuestro propio cuerpo. Cambiarlo para detener el envejecimiento, para vivir más tiempo, para ser más inteligentes, tener mejor memoria, mayor dominio sobre nuestras pasiones, es decir, soñar en grande, soñar no solo cuantitativamente más, sino cualitativamente de un modo diverso. Cambiar o hacer una nueva especie humana en la cual lo biológico se mezcla con lo tecnológico. Obviamente, una propuesta tan radical suscita al mismo tiempo una serie de reparos, y es por esto que la segunda cara del transhumanismo es lo que podríamos llamar una cara más prudente. Y entonces lo define, o se define el transhumanismo, como el estudio de las ramificaciones, promesas y potenciales daños de las tecnologías que nos permitirán superar las limitaciones humanas fundamentales, y el correlativo estudio de las cuestiones éticas implicadas en el desarrollo y utilización de dichas tecnologías. Entonces, el transhumanismo se presenta de una cara optimista, como una propuesta de acción y modificación de la realidad, y del otro lado, con una cara un poco más cauta, se presenta como un foro de discusión, es decir, un foro académico sobre todo, en el cual se discute si es factible modificar la corporeidad humana, si es deseable hacerlo, y si es lícito en términos morales. Las dos cosas juntas están en el movimiento transhumanista. Luego algunos representantes, los más conocidos son Nick Bostrom, Anders Sandberg y Julian Savulescu. Estos dos últimos tuve la oportunidad de conocer el año pasado. Y luego hay otros que son importantes, pero a mí me parece que en términos filosóficos de un segundo plano, como Ray Kurzweil y otros personajes de menor importancia. Entonces, lo primero, el transhumanismo tiene dos caras distintas. Una cara optimista: vamos a modificar la realidad humana modificando o construyendo una nueva especie, y la otra es un foro de discusión en el cual qué entendemos por esa modificación, si vale la pena o no, y si es lícito o no. Ahora,
La verdad es que las modificaciones que propone el transhumanismo en algún caso son muy, muy radicales, muy, muy importantes. Lleva, por ejemplo, a plantearse la posibilidad de codificar la conciencia humana en un humanismo muy extremo y volcar entonces la mente a un soporte digital. Frente a propuestas tan, en cierto sentido, alejadas de lo real, uno se puede preguntar, bueno, ¿de dónde nace un movimiento que llega a planteos tan exagerados? Y entonces hay una serie de elementos o de tesis filosóficas que constituyen el clima en el cual el transhumanismo nace. Yo al principio había pensado de hablar de raíces del transhumanismo, pero la verdad es que estas tesis no son muchas veces ni siquiera congruentes entre sí, pero son tesis filosóficas que hacen posible el surgimiento de este movimiento. Las voy a nombrar nada más con una brevísima explicación porque no tengo tiempo de explicar cada una. La primera es la erosión del sentido de trascendencia. Esto significa que para la mayor parte de los transhumanistas, la vida del hombre se juega en el aquí y ahora. Es decir, no podemos justificar la vida del hombre en función de un más allá de la muerte o más allá de la historia. Todo lo que podemos hacer, o tenemos que hacerlo aquí y ahora. Por eso, esta especie de necesidad compulsiva de modificarnos y de extender la vida lo más posible y de perfeccionarla porque no podemos pensar en un más allá. Una segunda tesis es un concepto postdarwinista de especie biológica. La mayor parte de los transhumanistas asumen que el estado actual de la naturaleza humana obedece a un movimiento evolutivo que se da mediante dos fuerzas fundamentales. La primera está dada por una serie de modificaciones que se producen aleatoriamente, y la segunda es que entre esas modificaciones que se producen aleatoriamente, el medio, el ambiente, va podando las ramas que no sirven, va cribando, y entonces toda la evolución sería parte de un proceso que en el fondo es azaroso. Ahora, si yo asumo que la evolución biológica es azarosa, el estado actual en el cual nos encontramos no es, digamos, algo que tenga valor intrínseco. Entonces, el estado actual, o sea, este ser biológico que somos, es, en definitiva, el resultado de una historia que puede entenderse como un cúmulo de casualidades. Y entonces, si lo que nosotros somos no encierra un valor intrínseco, si no tiene un sentido, es indefinidamente modificable. Y ahí es donde el transhumanismo dice, hacia dónde nosotros vayamos como especie, ahora sí, no dependerá del azar, sino de lo que nosotros querramos. Subsidiariamente a esta tesis hay una tesis profunda de constructivismo antropológico. Esto significa que no hay tal cosa como naturaleza humana, o que la naturaleza humana es una especie de hoja en blanco sobre la cual la cultura y la tecnología escriben y transforman a su propia voluntad. No habría algo que nos define como seres humanos digno de ser conservado o que tenga un carácter prescriptivo. Otra tesis propia del transhumanismo es lo que ellos denominan como postdualismo. Esta es una tesis que sobre todo explicita una autora ciberfeminista que se llama Donna Haraway. Ella dice que las dualidades constitutivas de las intuiciones del sentido común, como por ejemplo la dualidad artificial-natural o viviente-no viviente, hombre-animal o aún hombre-mujer, son en el fondo dualidades arbitrarias, que la realidad en definitiva es un espectro de realidades mezcladas en el cual, por razón de comodidad, el ser humano ha dividido dicotómicamente la realidad. Pero en realidad los límites son mucho más difusos. Los límites entre lo viviente y lo no viviente, lo artificial y lo natural, el hombre y el animal, el hombre y la mujer, son en definitiva interpenetrados y borrosos. Ya lo criticaré más adelante. Ahora simplemente estoy enunciando el clima en el cual surge. Por otro lado, otra de las tesis transhumanistas que hace posible el transhumanismo es la ética proporcionalista. La mayor parte de los transhumanistas son empiristas y entienden que el bien humano tiene que ver sobre todo con el bien sensible, es decir, con el placer. El criterio ético sería, en definitiva, para un transhumanista, el aumento del bienestar para la mayor cantidad de personas. Como contrapartida, el mal es la disminución del bienestar de las personas humanas. Otra de las tesis es la absolutización del principio de autonomía sobre el cuerpo. Los transhumanistas asumen que una persona tiene un derecho absoluto a la modificación de su propia corporeidad, siempre y cuando no dañe a un tercero. Y la última tesis sería una propuesta ética que es la universalización de la empatía.
Ellos dicen que en el fondo la excelencia moral se va a dar cuando el ser humano sea capaz de tratar empáticamente, es decir, de un modo altruista, identificándose con el otro, no solo a los demás seres humanos, sino en definitiva a todos los seres capaces de sentir sobre la faz de la Tierra. En este clima cultural surge el transhumanismo como movimiento filosófico. Ahora, como un movimiento filosófico, ideológico que es una filosofía que no nace con la intención de entender la realidad, sino como un programa de acción. Y en ese sentido el transhumanismo propone 4 liberaciones fundamentales, que son la liberación morfológica, la reproductivo-sexual, la cognitivo-afectiva y la liberación definitiva. Voy a explicar un poquito cada una de ellas. La liberación morfológica sería esta liberación que la humanidad debe hacer del cuerpo que hasta ahora tuvo. Todos ellos asumen, o la mayor parte de ellos, que el cuerpo tal cual nosotros lo tenemos es el resabio evolutivo de un nicho vital al cual ya no pertenecemos. En términos sencillos, hace más o menos 100.000 años, algunos dicen hasta 150.000 o 200.000 años, tenemos un cuerpo muy parecido al actual. Y hace 60.000 años vivíamos en comunidades muy chiquititas, nos alimentábamos de la caza, la recolección y la pesca, no recargábamos nuestra memoria con enormes cantidades de información, no vivíamos mucho tiempo, la mayor parte de los trabajos eran manuales, es decir, el mundo para el cual nuestro cuerpo estaba adaptado no es la realidad en la cual hoy vivimos. Entonces los transhumanistas dicen, este cuerpo ha quedado obsoleto, hoy establecemos o tenemos relaciones personales con cientos o miles de personas con las cuales no tenemos lazos sanguíneos, vivimos más tiempo, nuestro trabajo no es manual, necesitamos conectarnos con la internet y el cuerpo entonces necesita un upgrade. Entonces lo que ellos proponen es, de algún modo, avanzar sobre la corporeidad para ponerla a la altura del mundo tecnológico e informático en el cual nosotros vivimos. Esto tiene diversas formas, una de ellas es la extensión radical de la expectativa de vida, otra es la quimerización, que es la obtención de especies a partir de la fusión de ADN de especies biológicas distintas. Esto por supuesto que suscita muchos reparos morales, pero algunas investigaciones se han hecho en ese sentido en distintos lugares del mundo. Otro es la cyborgización, que es este tema de la colonización de los artefactos o de la tecnología sobre el cuerpo humano. En términos históricos, la verdad es que siempre hemos sido una especie en la cual lo natural y lo cultural están interpenetrados, ¿no? La historia de la humanidad es la historia de un proceso de coevolución que es natural y cultural. ¿Qué significa esto? Sin utensilios o sin armas para defendernos de los predadores, sin ropa para vestirnos, sin cocinar los alimentos, somos una especie inviable. Entonces, naturalmente somos naturaleza y cultura al mismo tiempo. Quizás el mayor ejemplo, o el mejor ejemplo que a mí se me ocurre de esta interpenetración de lo natural y lo cultural en el ser humano es el lenguaje. El pleno desarrollo de la inteligencia, que es lo que nos define como seres humanos, está mediatizado por el lenguaje, que es un constructo cultural. Entonces, fíjense hasta qué punto en la definición del ser humano entra la cultura. Bueno, lo que el transhumanista dice, esta inmersión de la cultura y de la técnica en el cuerpo, que tiene precedentes históricos desde el piercing o las modificaciones corporales hasta las prótesis, esto se va a hacer cada vez mayor hasta que en un momento el límite entre lo biológico y lo artificial quede totalmente desdibujado. Y luego la última tesis es la evolución dirigida. Hasta ahora la especie, asumen ellos, ha derivado biológicamente hasta acá sin ningún tipo de programación. Nosotros tenemos que pensar hacia dónde queremos que vaya. La segunda liberación es la liberación reproductiva, que tiene 2 caras también a su vez. Sería liberar a la sexualidad de la reproducción y liberar a la reproducción de la sexualidad. Voy a empezar por liberar a la reproducción de la sexualidad. La mayor parte de los transhumanistas asumen que la reproducción humana, como nosotros la conocemos, es una reproducción ineficiente y por otro lado riesgosa y costosa. Es ineficiente porque la cantidad de días en los cuales la mujer es fértil al mes son pocos, porque de las relaciones sexuales en las cuales se busca el embarazo, la posibilidad del embarazo no es
no se puede no corresponderse con los deseos, o se puede ser más baja, y al mismo tiempo porque los embarazos naturales que se producen, un porcentaje interesante, entre un 11 y un 15%, dice la literatura científica, terminan en abortos naturales. Entonces, además de eso, tiene costos, y el costo que para ellos es intolerable es que la mujer, durante el periodo de embarazo, tiene un estado fisiológico que de algún modo disminuye sus capacidades competitivas frente al hombre. Entonces, sumados todos esos elementos, ellos postulan que el transhumanismo debe separar a la reproducción de la sexualidad, de modo tal que se puedan seleccionar los mejores gametos que uno pueda obtener de un determinado hombre y de una determinada mujer, y luego producir artificialmente la unión de esos gametos y dejar que se desarrollen, pero fuera del útero materno, una ectogénesis, es decir, un proceso de gestación en una especie de incubadora, desde el momento inicial hasta el, entre comillas, nacimiento, de forma tal que todo el proceso esté permanentemente monitoreado y controlado por los técnicos a cargo. Bueno, son tesis sumamente, digamos, hoy irrealizables, pero en cierto sentido que marcan cómo la mentalidad de producción, esta mentalidad eficientista, se mete en el seno mismo de las relaciones humanas. A propósito, hay un autor que se llama Julian Savulescu, que es un filósofo que trabaja en la Universidad de Oxford, que propone lo que él llama principio de beneficencia procreativa. Y él dice, así como un padre siente la obligación moral de hacer todo lo que pueda por su hijo, esto significa darle el mejor alimento que pueda, el mejor clima de convivencia posible, la mejor educación. Del mismo modo, dice él, cuando esto fuera posible, o sea posible, este mandamiento de beneficencia procreativa se extiende a lo genético. Es decir, el día que seamos capaces de modificar el genoma humano para evitar, por ejemplo, algunas enfermedades monogénicas como la fibroquística, o para seleccionar alguna característica física que resulta que el mundo premia. A ver, por ejemplo, está bastante estudiado que las personas altas, o hay una correlación interesante entre el éxito profesional de una persona y la altura. Digamos, quitando otras variables, la altura es un buen predictor de aceptación social. Entonces, si yo sé que una determinada sociedad acepta o privilegia a los hombres altos, ¿por qué no modificar a mi hijo para hacerlo conforme a lo que la sociedad demanda? Entonces, esta primera parte sería una reproducción sin sexualidad. Ahora lo estoy explicando, no lo voy a criticar, lo voy a criticar un poco más adelante. Y luego está la sexualidad sin reproducción, que sería, bueno, esto no es privativo del transhumanismo, o sea, se viene dando en nuestra cultura hace tiempo, y esto de algún modo postula que la sexualidad es una actividad meramente recreativa. Y entonces, liberada la sexualidad de las posibilidades procreativas, de las responsabilidades de ese tipo, uno se puede liberar mucho más y en ese sentido se concentra en la búsqueda del placer, que sería lo único importante. Y no solo la búsqueda del placer personal o natural, en el caso de la sexualidad, sino que el transhumanismo amplía esto y ya entonces la sexualidad recreativa podría involucrar la realidad virtual, la utilización de parteneres sexuales robóticos, es decir, de algún modo, a mí me parece que esto es una tendencia antropológica, que esa tendencia a entender la sexualidad desde un punto de vista meramente hedonista hace que ese hedonismo conduzca al egoísmo. Y entonces la persona se centra simplemente en lo que puede obtener de la sexualidad y no en el compromiso con el otro, tanto que el otro pasa a ser simplemente el partener de una función que yo quiero obtener. Y si esa función la ejerce un hombre, una mujer, o una entidad de otra especie, o una máquina en definitiva, como lo que me interesa es la función, entonces no es tan importante. Fíjense que de algún modo, algo tan natural como la búsqueda del placer, cuando se exacerba y se desordena puede llevar a incluso la eliminación del otro, de la capacidad realmente donativa de la sexualidad. Algunos ejemplos de esto: el año pasado, cuando estuve en un congreso sobre transhumanismo en Madrid, me llamó mucho la atención una ponencia, y acá lo pongo porque es sumamente curioso, de Aníbal Monasterios Tobiza, que es un filósofo español que pertenece al CSIC. El CSIC es el CONICET español, que encabeza un grupo de investigación junto con una bióloga y una psicóloga
que estudian al transhumanismo como un movimiento aliado del feminismo. Y acá voy a citar de un modo lo más textual posible. En su presentación en el Congreso, ellos sostuvieron que la opresión inveterada que el hombre ejerce sobre la mujer y que de algún modo es el núcleo de la sociedad heteropatriarcal en la cual vivimos, tiene su raíz más profunda en la diferencia sexuada. Entonces, que no se va a poder eliminar esa opresión hasta tanto no avancemos sobre la diferencia sexuada. En pocas palabras, la propuesta es que el transhumanismo opere una especie de ingeniería biológica tal que se produzcan seres humanos andróginos, ahí pongo la foto que él mismo puso, que es Miss Trans España del año 2018, creo, o sea, la constitución de seres andróginos, ya sea capaces de autoinseminarse o, dice él, infértiles. Pero fíjense lo paradójico de esto, ¿no? Que es la defensa de la mujer, en definitiva, llevaría a la eliminación de la diferencia entre hombres y mujeres. Bueno, no voy a criticar en este momento, me parece que la crítica se hace bastante explícita sola, ¿no? Y lo otro que ya anticipé también es que otra de las derivaciones de esta sexualidad que tiene meramente un condimento o una realidad recreativa es la postulación de que se va a derivar hacia una sexualidad virtual, que sería en definitiva más satisfactoria que la sexualidad natural, o hacia la constitución de parteneres sexuales de origen robótico. En un libro que leí el año pasado, David Levy, él dice que esto que suena muy loco en realidad no lo es tanto, ¿no? Y él dice que de algún modo hasta, dice, ya tenemos experiencia de que acogemos a seres que no son humanos y les damos tratamiento humano. Dice, el ejemplo más cercano que tenemos de esto es las mascotas, y el amor y el gasto que muchas personas humanas depositan entre las mascotas que no harían por los seres humanos, con lo cual de algún modo estatus humanos a los animales ya les hemos reconocido desde siempre o desde casi siempre, y lo mismo, dice él, podríamos arriesgar que podría pasar si las máquinas empiezan a desarrollar funciones que hasta ahora han hecho los seres humanos. Bueno, a mí me parece que el transhumanismo, en su negación de la naturaleza humana, deriva hacia posiciones rayanas en la pérdida de la cordura. Mariano, se tildó el audio y el video. Ni siquiera el otro es importante que sea un otro y puede ser reemplazado aún por un robot. Otra de las liberaciones que propone el transhumanismo es la liberación cognitivo-afectiva, que sería la expansión de las capacidades cognitivas y afectivas más allá de los límites naturales. Y esto se puede producir de dos maneras distintas. Una sería la vía farmacológica, y entonces sería algo así como una potenciación de la memoria o de la capacidad de concentración o de la inteligencia a través de la utilización de fármacos. En ese sentido hay toda una discusión bioética muy interesante al respecto. Y otra de las posibilidades sería la estimulación transcraneal profunda, en la cual la estimulación eléctrica de determinadas zonas neurales podría producir en principio una mejora cognitiva. Todas estas cosas son muy incipientes, los desarrollos son muy modestos al día de hoy, en algún caso se sugiere cierta correlación entre la concentración y algunos fármacos. Estos dispositivos de estimulación transcraneal profunda se los ha investigado bastante y consiguen algún tipo de resultado, por ejemplo, en mejorar el aprendizaje de algunas técnicas en personas que no dominan un arte. Tanto que incluso se venden por internet, algunos de estos casquitos que uno se puede poner para intentar aprender más rápido el idioma, etc. La verdad es que el desarrollo es muy incipiente y que cuando estos dispositivos se utilizan sobre personas que dominan ya un arte, el resultado es ambivalente, al revés, disminuyen la capacidad natural. Ahora, un capítulo aparte, a mi juicio interesante, que alguna vez me metí, es todo lo que se llama medicalización de la afectividad. Y los transhumanistas proponen que uno podría, en principio, utilizar la tecnología para cimentar lazos afectivos. Y entonces se discutió mucho, sobre todo en el año 2015 y 2016, este tema de medicalizar el amor humano para sostener relaciones afectivas en el tiempo.
En ese sentido, se estudió bastante la utilización de la oxitocina, que parece que es una hormona que favorece los vínculos empáticos entre las personas, como una herramienta que podría servir a las terapias matrimoniales. Bueno, ¿qué decir al respecto? En principio, yo creo que acá sí ya introduzco una crítica porque he sido demasiado descriptivo. La utilización de un fármaco para ayudar a una persona en determinado contexto frente a una patología mental, bueno, es lo que hace la psiquiatría desde siempre. Me parece a mí que en ese sentido no habría una razón de principio para oponerse a que una persona pudiera farmacológicamente, por ejemplo, estabilizar su ánimo si no puede naturalmente. En el mismo sentido, si uno sabe, y quizás ustedes no, pero yo tengo algunos amigos que son unos auténticos ladrillos en cuanto a la falta de capacidad empática, ¿no? Tienen menos empatía que un repasador. Entonces, esto tiene como resultado a veces crisis, ¿no?, matrimoniales. Si en algún momento de crisis, unas gotitas cada tanto de oxitocina pudieran hacer que este repasador tuviera una mirada humana, bueno, qué sé yo no lo prohibiría. Ahora, sostener una relación afectiva farmacológicamente me parece que es la desnaturalización total del amor humano, ¿no? Por eso puse también como un cuadro el tema del elixir o las pócimas de amor, que son en el fondo una tentación recurrente, un mito permanente en la historia humana. Entonces lo farmacológico, y en ese sentido no sería algo a descartar de plano, pero hay que estudiar caso por caso muy bien. Luego estaría la liberación definitiva, que es la liberación de la muerte. El transhumanista dice, hasta ahora nos hemos acostumbrado a la idea de que tenemos que morir, pero porque tenemos este cuerpo. Si modificamos nuestro cuerpo, podríamos soñar con un cuerpo que no envejezca, o, en definitiva, con reemplazar nuestro cuerpo por otra cosa. Así hay dos abordajes bastante distintos, el abordaje biológico, acá lo nombro a Aubrey de Grey, que es un gerontólogo americano que estudia mucho el tema del proceso de envejecimiento, y luego están aquellos que dicen que la biología es muy ineficiente para sostener una conciencia durante mucho tiempo, que la ley de entropía es demasiado poderosa, y que entonces, en definitiva, lo que hay que hacer es pensar en trasladar la conciencia humana a un soporte digital. Bien, no voy a discutir esas cosas porque si no me extiendo demasiado. Hasta ahora, ¿cómo se presenta el transhumanismo? Uno puede decir, bueno, todo esto es demasiado delirante. Yo creo que la estrategia que utilizan los transhumanistas para defender su propio proyecto tienen como tres aristas fundamentales. Primero es el canto de sirenas del más. O sea, los transhumanistas se apoyan en una tendencia muy humana, constitutivamente humana, y es que queremos progresar, queremos trascender. Nunca estamos contentos con lo que somos, ¿no? ¿A quién no le gustaría ser más inteligente, tener mejor dominio sobre nuestras emociones, vivir más tiempo jóvenes? O sea, el canto de sirenas del más es parte de lo que somos. El segundo aspecto son los males refractarios. O sea, hay hasta ahora, dicen los transhumanistas, algunos males frente a los cuales no hemos podido hacer gran cosa. Por ejemplo, la pobreza y la delincuencia. No importa que tengamos sociedades más justas, que hayamos mejorado los sistemas de premios y castigos, parece haber un umbral mínimo de delito que no podemos eliminar. No podemos eliminar, dicen ellos, hasta ahora. Porque, por ejemplo, podríamos modificar genéticamente a las personas para dar lugar a personas humanas más empáticas y, por lo tanto, menos proclives a la delincuencia. Bueno, ahí todo es muy discutible. Habría que precisar mucho los casos y ver. Entonces, de nuevo, hacer una serie de distingos. Medicalizar a una persona para impedir su libertad es un atropello a la dignidad humana. Ahora bien, una persona que tiene una patología mental tal que no tiene dominio sobre sus actos, ayudarla de algún modo a recuperar cierto estatus normal, bueno, habría que estudiarlo caso por caso. A propósito de la pandemia, yo leía la semana pasada que un autor no transhumanista, pero filotranshumanista, proponía que la única forma de vacunarnos contra el virus no era encontrar una vacuna biológica, sino modificarnos genéticamente para hacernos más empáticos. Entonces él proponía hacer una especie de vacuna universal de oxitocina, porque si somos más empáticos nos va a interesar más el otro y entonces vamos a salir menos y nos vamos a guardar con mayor, digamos, vamos a ser más obedientes a la ley y por lo tanto la epidemia no se va a esparcir tanto. Entonces, fíjense que siempre la salida o la esperanza está puesta del lado de la técnica. Y luego, otra vía de justificación son los riesgos existenciales. Ellos dicen que la humanidad puede enfrentar
enfrentar peligros latentes que se nos van de las manos, para lo cual tendríamos que modificarnos a nosotros mismos para hacernos capaces de sobrellevar, por ejemplo, una guerra termonuclear o una pandemia o amenazas bioterroristas, etc. Esto lo paso adelante. El transhumanismo como ideología. ¿Qué es el transhumanismo? Yo creo que en términos filosóficos no es algo nuevo. Es una filosofía que nace no tanto como un intento de entender cómo son las cosas, sino como un programa de modificación de la realidad. En ese sentido, la interpreto a partir de 4 elementos fundamentales, que son el espíritu prometeico, la filosofía como praxis, secularización incompleta y escatología intramundana. Esto simplemente lo voy a mencionar. ¿Qué es el espíritu prometeico? El espíritu prometeico es el espíritu del dios Prometeo, que fue el que le robó, o el semidios que le robó a los dioses el fuego para dárselo a los seres humanos. ¿Y qué implica en el caso del transhumanismo? Implica que el ser humano se reapropie de algunas características que falsamente había atribuido a Dios. Que el ser humano se reconozca autor de su propia naturaleza, destino de sí mismo, modificador de su propio destino. Entonces, en lugar de esperar el cielo, el paraíso, etc., construir una nueva realidad a partir de la modificación de sí mismo. Puse de fondo un poema de Goethe que se llama Prometheus, que a mí me gusta mucho. ¿Qué es la filosofía como praxis, que es propio de las ideologías? Acá hay una cita muy conocida de Marx, que es: los filósofos hasta ahora se han limitado a contemplar el mundo, nosotros debemos transformarlo. ¿Por qué los filósofos contemplaban el mundo en la antigüedad? Porque consideraban que el mundo era cosmos, que era orden, que tenía sentido o logos. Marx, que es un filósofo ateo, dice: nadie pensó al mundo, no hay ningún mensaje escrito allí, lo que nos corresponde es modificarlo. Entonces la naturaleza, y sobre todo la naturaleza humana, para Marx, no es un libro que haya que leer, que tiene un sentido para descubrir, sino materia prima que hay que transformar. El transhumanismo asume esta tesis de que la naturaleza humana es materia prima y da un paso más. Dice: no, la naturaleza humana no es materia prima para que hagamos lo que queremos. La naturaleza humana es un obstáculo porque se contrapone a nuestros deseos. Entonces no solo es una materia que hay que modificar, sino que es un obstáculo que hay que vencer. Fíjense que, de algún modo, una característica propia del transhumanismo es la hipertrofia de los deseos. Más que hipertrofia, que sería el desarrollo, digamos, de las células existentes, sería una hiperplasia del deseo. Una hipertrofia del deseo natural y una hiperplasia de deseos que no hemos tenido nunca. Entonces, frente a este deseo hipertrófico y hiperplásico, nuestra propia naturaleza pasa a ser un obstáculo. La naturaleza es lo que nos envejece, lo que nos priva del dominio sobre nuestras emociones, lo que le pone un límite a nuestra inteligencia. El día que podamos modificar la biología, entonces nuestros deseos ya no tendrán límite. Escatología intramundana significa que el cielo que nos prometía el cristiano no está fuera de la historia, sino más adelante en la historia. La técnica, la tecnología, nos va a conseguir el paraíso terrenal. Ahora, cuestiones de fondo, ¿cómo se explican las ideologías? Yo creo que, y el transhumanismo en particular, yo creo que el defecto fundamental del transhumanismo es confundir lo que son los límites con los males, o entender que cualquier límite, por el hecho de oponerse a un deseo, es malo, y que vale la pena sobrellevar o pasar por delante cualquier tipo de límite natural o de límite constitutivo. Entonces, con tal de avanzar, de algún modo, cualquier límite debe ser superado. El límite equivale a imperfección y la imperfección equivale a mal. No los pueden distinguir, los colapsan todos como algo que debe ser vencido. Esa visión es falsa. A mí me parece que lo primero que hay que decir es que el límite o la imperfección son constitutivos de la existencia de cualquier realidad que no sea Dios. O sea, fuera de Dios, cualquier entidad paga el precio de su existencia con su propia imperfección. Y no solo eso, la imperfección o el límite nos hace existir y nos particulariza, nos hace ser quiénes somos y cómo somos. Luego, si uno es capaz de amar a una persona, ama también correlativamente los límites e imperfecciones, en cierto sentido, que la constituyen. Mal, se llama mal, ahora fuera del esquema transhumanista, sería la ausencia de un bien que tendría que estar, pero no está. Por ejemplo, una discapacidad. El transhumanista juega, en el fondo,
a afirmar que la diferencia entre límites e imperfecciones es borrosa y que la diferencia entre una terapia y un mejoramiento también lo es. La terapia sería una acción médica dirigida a corregir una incapacidad, una discapacidad o un valor que está alterado en la naturaleza humana, y un mejoramiento sería llevar una capacidad humana por encima del límite que tiene en ese individuo o aún en la especie. Ellos dicen que esa diferencia entre terapia y mejoramiento es una diferencia difusa. Y de nuevo, el argumento, o siempre, tratan de argumentar a partir de casos borrosos, ¿no? Entonces dicen, por ejemplo, ¿qué es una vacuna? ¿Es terapia o es mejoramiento? ¿Es una terapia, está corrigiendo una enfermedad, o es un mejoramiento artificial del sistema inmune? Bueno, es verdad que en ese caso particular es bastante difuso. Entonces, lo que hace el transhumanista siempre es buscar ejemplos en los cuales la línea es difusa para luego asegurar que la línea es arbitraria. Y en ese sentido me parece que es un error conceptual. A ver, esto me parece importante. Algunos límites son difusos, pero no por ello son menos reales. Pongo un ejemplo sencillo. A nivel subatómico, cada uno de nosotros es una nube de partículas. Tanto que, si dos personas están muy cerca, es probable que algún electrón sea compartido por las órbitas de esas dos personas. De hecho, yo participé en Roma de una discusión, no participé, pero escuché una discusión donde dos filósofos se peleaban acerca del estatus ontológico de este electrón compartido. Pertenece a A, pertenece a B, está en el medio. Bueno, fíjense por las cosas que nos peleamos los filósofos. Pero aún concediendo que es cierto que a nivel subatómico somos nubes de partículas, también es cierto que cuando termina esa discusión cada uno se va a su casa. O sea, es verdad que a veces es difícil establecer un límite, lo cual no significa que el límite sea arbitrario construcción. Es verdad también que hay casos en los cuales sostener si algo está vivo o no es particularmente complejo. Por ejemplo, un virus, ¿es un viviente o no? Hace 25 años la filosofía de la biología se pelea al respecto. Un virus informático, ¿es un viviente o no? ¿Se replica, mantiene cierto funcionamiento homeostático? ¿Está vivo o no? Bueno, depende cómo lo definamos. Ahora, que exista un caso difuso no significa que los límites entre la vida y la muerte no se puedan establecer. Así como en el virus es difícil, también es difícil a veces establecer el límite temporal de la muerte. ¿Cuándo está muerto un sujeto? Bueno, se toman criterios de muerte biológica, pero ciertamente hay algún grado o margen de discusión al respecto. Ahora, que exista una dificultad para saber exactamente cuál es el límite viviente o no viviente en un virus, o el caso de cuándo una persona está muerta, no significa que el límite no sea real, que no sea trágica la muerte de un ser querido. O sea, la vida y la muerte se distinguen aún a pesar de que en algún caso esto pueda ser complejo. Ahora, ¿qué es lo propio del transhumanismo? Lo propio del transhumanismo es una postura que se podría llamar ableísmo, que es considerar que una persona vale en la medida en que es poseedora de determinadas capacidades y perfecciones, ¿no? Entonces el culto a la perfección, al poder, que en cierto sentido es propio de la naturaleza humana, hace que la persona sea valorada más bien por lo que es capaz de hacer. En ese sentido, uno podría decir, y provoca espanto, como muchas veces nos referimos o se refieren a las personas atendiendo a sus discapacidades, ¿no? Y se dice tal persona, o el ciego, o el sordo, como si una discapacidad definiera a alguien. Entonces, ahora, este culto que hace el transhumanismo por las capacidades humanas puede llegar, como contrapartida, a la eliminación del vulnerable. Y en ese sentido, a mí me parece que queda bastante claro, por ejemplo, cuando yo les hablé de la tesis de Julian Savulescu, de que un padre está obligado a buscar genéticamente el mejor hijo posible. Entonces, si yo estoy obligado genéticamente a buscar el mejor hijo posible, como contrapartida, aquel que acepta el nacimiento de un chiquito discapacitado se está transformando entonces en una persona irresponsable. Entonces, fíjense que hay muchas cosas en ese sentido que van de la mano, ¿no? Uno dice, bueno, el culto por las capacidades implica que una sociedad le da a los padres la posibilidad de elegir si van a tener un chico con discapacidades o no. Ahora, una vez que tienen esa posibilidad, como contrapartida y casi como por una pendiente resbaladiza, puede pasar, y esto ha pasado en algunos estados, que determinados gobiernos o estados no le den a la persona que tiene un hijo discapacitado las facilidades o los reconocimientos o
las exenciones de impuestos que tienen otras sociedades. Lo pongo muy concretamente. En Inglaterra, si una persona tiene un chiquito con síndrome de Down, el Estado no se hace cargo de los tratamientos como sí pasa en otros países del mundo, como por ejemplo el nuestro. Entonces todo comienza con una proposición, que los padres sean libres de elegir al mejor hijo posible. Ahora, cuando se establece esa mentalidad del culto a la perfección, el que no da con esos estándares ya no tiene un lugar. A mí me parece que hay pocas cosas de las cuales nos va a dar más vergüenza que haber coexistido con sociedades en las cuales las personas con síndrome de Down no tienen lugar. En Estados Unidos y en Inglaterra, el 90% de los diagnósticos de embarazos con síndrome de Down terminan en aborto. Entonces, ojo con el culto a la capacidad, que es muy humano en cierto sentido, pero puede ser muy inhumano si lleva a la eliminación del débil. Ahora, este movimiento de hableísmo suscitó una reacción contraria, ¿no? Que es, ojo, no podemos valorar a las personas solamente por sus capacidades. Esto es una brutalidad, es inhumano, y es cierto. Y entonces con una especie de reacción empática a favor del vulnerable y del necesitado surgió otro movimiento teórico que se llama modelo de la construcción social de la discapacidad. Y acá también me parece que, aunque es entendible, es un error por exageración. Este modelo dice que en el fondo no existen personas discapacitadas, sino sociedades poco inclusivas. Entonces, no es que una persona tenga una discapacidad motriz, es que no hay suficientes sillas y rampas. Si hubiera suficientes sillas y rampas, entonces nadie sería un discapacitado motriz. Entonces, ¿qué decir al respecto? La verdad es que cuando falta la noción de naturaleza humana, se incurren en este tipo de errores. Yo entiendo la naturaleza de este error y que nace de algo muy humano, que es afirmar el valor de la persona a pesar de las discapacidades, o sea, a pesar de que no tiene determinadas capacidades o de que las ha perdido. Y en ese sentido reivindico el espíritu de lo que está detrás de esto. Pero es un error teórico. No es cierto que no existan personas que no pueden caminar o que no pueden ver. Y ese error teórico también puede tener como contracara cosas bastante difíciles de entender. Es muy conocido en ese sentido el ejemplo que analiza Michael Sandel de una pareja de mujeres lesbianas hipoacúsicas que eligieron a propósito, mediante inseminación artificial, tener un hijo hipoacúsico, porque ellas consideraban que la hipoacusia no es una discapacidad, sino simplemente una condición, como ser albino o ser alto o ser bajo. Entonces, ¿tienen los padres derecho a provocar el nacimiento a propósito de un chico con esta condición? Bueno, es un debate teórico muy, muy complejo. Y por otro lado, si la discapacidad es una construcción social arbitraria, y podría haber otra, ¿qué hacemos con aquellas personas que eligen voluntariamente discapacitarse a sí mismas? Y en ese sentido, aunque es muy marginal, parece a mí, y lo va a seguir siendo, hay un movimiento internacional que se llama transableísmo, que postura que una persona tiene derecho a la automutilación si no se siente cómoda con el cuerpo que ha tenido. Es decir, una persona podría provocarse a sí misma ceguera o discapacidad motriz, etc. Sí. Te quedan 5 minutos. Bien, 5 minutos. Entonces, ¿qué contestar al clima actual de confusión? Yo creo que nos corresponde reelaborar o volver a traer a la mesa la obviedad. Hay filosofías que son muy espectaculares y muy llamativas, y hay otras que son muy obvias y muy evidentes. Y yo creo en el valor de la obviedad, porque no sorprende a nadie, pero es fecunda. Entonces yo creo que tenemos que hacer una filosofía en la cual la vulnerabilidad tenga un sentido positivo, que se entienda contra el hableísmo, que la persona vale a pesar de no tener determinadas capacidades o de haberlas perdido, y que contra el modelo de la construcción social de la discapacidad entienda que los males son males y que deben ser mitigados. Y en ese sentido hay ámbitos específicos en los cuales esta filosofía de la vulnerabilidad se desarrolla de un modo muy explícito. Uno de ellos sería las profesiones del cuidado, y por eso a mí me gustaría investigar este tema en relación con la medicina y más en particular con la enfermería, porque el acto del cuidado es un acto en el cual se establecen propósitos. Hay actos, dice Albert Camus, que son toda una declaración de propósitos. Cuando yo cuido a alguien le estoy diciendo, me importa lo que sos y voy a estar a tu lado, a pesar de que ya no podamos hacer nada, porque tu vida es importante, tu dignidad es inalienable.
Y en ese sentido también las relaciones de familia son, o declaraciones de propósito parecida, es la familia en el ámbito en el cual se acoge a una persona a pesar de los pesares. No se elige el hijo que se tiene, y se lo acepta y se lo quiere igual. Y porque se lo quiere, se lo acepta, a pesar de sus defectos, pero se le reconocen esos defectos y se lo educa para que mejore. Entonces, se reconocen las imperfecciones, se reconocen los males, se mitigan las cosas y se propone o se hace posible un desarrollo verdaderamente humano. Ahora, así las cosas y en este clima, uno puede tener una mirada optimista o pesimista. Yo creo que las dos cosas, bueno, las dos cosas, ¿no? Yo creo que optimista y pesimista son como dos personitas que uno tiene adentro peleándose en sí mismos y peleándose entre sí, ¿no? El optimista y el pesimista, en el fondo, comparten para mí un vicio común, que es considerar que la historia ya está escrita, ¿no? El optimista considera que nada puede salir mal, que todo va a salir bien, y en ese sentido me parece que peca de ingenuo y que puede estar equivocado, y el pesimista, por el contrario, guarda en cada cosa que vaya a pasar el golpe definitivo de la fortuna, como si todo estuviera... Bueno, los dos pecan de fatalismo, y el fatalismo es considerar que la historia está escrita, y si ya está escrita, entonces provoca como reacción la inacción, que es la paradoja del enfermo. Si yo sé que me voy a curar, ¿para qué voy a hacer un tratamiento costoso? Y si sé que me voy a morir, ¿para qué? Entonces, el fatalismo conduce en definitiva a que una persona no se haga cargo de la responsabilidad que tiene frente a las cosas. Por un lado, el optimismo tiene como ventaja que da confianza, pero puede provocar también tosudez y pertinacia en el error, cuando alguien quiere hacer algo que no le va a salir. Y por el contrario, el pesimista puede tender a la pusilanimidad, que es no animarse a hacer cosas que sí tendría que hacer. Yo creo que lo que hay que hacer es reivindicar un sano realismo y devolvernos a las personas la capacidad no tanto de pensar el mundo que está por venir, sino de plantearnos qué mundo queremos. Y en ese sentido, y esto es lo último, me parece a mí que la pandemia nos ha colocado también muchas veces frente a la disyuntiva, o se nos dice que hay que pensar en el mundo, o de algún modo prepararnos para el mundo que viene. Creo que no tenemos que prepararnos para el mundo que viene, sino pensar qué mundo queremos que venga. Todo el debate en torno a las nuevas normalidades es muy peligroso en términos filosóficos, porque las palabras en filosofía y en política no son inocentes. Cuando alguien habla de nuevas normalidades, significa que alguien va a normar cómo va a ser tu vida, de relación, profesional, de culto, etc. Entonces tenemos que estar muy atentos para ver qué de aquello que se nos propone es humano y qué no, y obrar en consecuencia. Y por último, y acá termino simplemente sugiriendo, no lo voy a leer, a mí me gusta mucho una cita de Chesterton, que está en un libro magnífico que se llama Ortodoxia, en la cual Chesterton se imagina a un Dios capaz de exultarse en la monotonía. Esa es mi hija Felicitas, y la puse porque es muy linda. Se tildó, Mariano, la conexión. Mariano, ¿nos escuchás? Bueno, se ha tildado Mariano en estos momentos. Creo que hay muchísimos, muchísimos mensajes dándole las gracias, diciendo que fue una exposición increíble y la verdad es que sí, se ve muy bien, muy claramente todos estos temas que a veces uno dice no puede ser, es muy difícil entender esto. Eh, Gracias a todos por acompañarnos y si ahora, si volvemos a encontrar a Mariano, vamos a resolver las preguntas. Muchas gracias a todos, me alegro que les haya gustado. A ver, denos unos segunditos para ver si podemos comunicarnos con Mariano de nuevo.
Mariano, ¿nos escuchás? Bueno, mientras tanto, les recordamos que este es el cuarto de 5 webinars. El próximo será Dignidad Humana en tiempos de crisis, es el 16 de septiembre a las 18 horas. No sabemos, suponemos que se le ha caído la conexión a Mariano, es algo que nos puede pasar a todos, estamos todos desde nuestra casa y son cuestiones hogareñas que nos pasan a todos, ¿verdad? Bueno, esperamos unos segunditos más si quieren quedarse para ver si podemos recuperar la conexión con Mariano y responder sus preguntas. Hola, ¿me escuchan? Ahí te vemos, Mariano. ¿Me ven? Te escuchamos y te vemos, sí. Perdón, se me corta la señal y me quedé sin batería en el celular al mismo tiempo, así que fue, bueno. Nada, era eso lo que quería compartir, no sé si hay alguna pregunta. Sí, te voy a hacer algunas consultas, Mariano, si me permitís. Dale. Primero, nos preguntaron si la libertad reproductiva elimina o modifica la paternidad. Bien, sí, en el fondo depende cómo se entienda paternidad, ¿no? Pero lo que hace, sin lugar a dudas, es desvincular la reproducción del acto sexual, y en ese sentido, me parece a mí que desde un punto de vista moral es un acto contrario a la dignidad humana, que exige que la fecundación y que la concepción esté vinculada al acto de donación amorosa de dos personas, y también de algún modo a la paternidad masculina también en cierto sentido, porque muchas veces este tipo de actos no siempre requieren que sean parejas heterosexuales. Entonces la figura paterna en tanto que varón también muchas veces es eliminada. Luego, cuando las personas recurren a esto y se hacen cargo de los hijos, por supuesto que ejercen con ellos muchas veces un sincero amor paterno. Me parece que habría que distinguir esas cosas. Bueno, después nos preguntan, ¿qué pasa cuando una persona está en estado de coma conectado en un aparato para sobrevivir? ¿Se considera transhumanismo? No, en ese caso, cuando una persona está en estado, por ejemplo, en un estado vegetativo persistente, en general lo que se utilizan son criterios bioéticos en los cuales se distinguen los medios ordinarios o extraordinarios para que la persona permanezca con vida. Si una persona no es capaz de respirar por sus propios medios y tiene que mantenerse ventilada indefinidamente, se considera que la ventilación mecánica, si es permanente, podría llegar a ser un medio extraordinario y por lo tanto prescindible. Podría llegar a ser. Por el contrario, hay medios que nunca se le pueden quitar a una persona que está en un estado vegetativo persistente, que son todos los que tienen que ver con la alimentación, por ejemplo, con la hidratación y con los movimientos que se hacen de las personas para evitar las escaras, o sea, mover a la persona para evitar que se lastime. Entonces ahí habría que distinguir. No, a mí me parece que en algunas circunstancias, que una persona esté en un estado vegetativo asistida en términos de hidratación y de alimentación, no es un caso de transhumanismo. Luego, si una persona tiene una afección respiratoria y puede continuar su vida mediante el auxilio de una especie de, digamos, de ventilación mecánica y quiere hacerlo, tampoco me parece. Sería el reemplazo de una función natural. Distinto es el caso de una persona que en el estado final de su enfermedad se la mantuviera artificialmente de un modo indefinido con vida. Así que son dos casos que habría que distinguir en términos bioéticos. Nos preguntan, ¿qué opina el transhumanismo sobre la eutanasia?
En general, bueno, el transhumanismo es un movimiento bastante diverso, no hay tal cosa como un magisterio transhumanista, sino que son una conjunción de teóricos, algunos vienen de las ciencias y otros vienen de la filosofía, que no comparten muchas ideas en términos morales. Anders Sandberg, que yo escuchaba el año pasado, él decía, no tenemos una teoría del valor unificada. No obstante, la mayor parte de ellos son de colocar la autonomía personal por encima de la dignidad humana. O sea, si uno hiciera una especie de encuesta, me parece que muchos de ellos colocarían la decisión de la persona por encima del valor incondicional de la persona humana. Para mí la pregunta filosófica respecto de la eutanasia más de fondo es si la vida humana es un valor en sí mismo, independientemente de la opinión que los demás puedan tener, y de la opinión del propio sujeto. Eso divide las aguas. Aquellos que consideramos que la vida humana tiene un valor en sí mismo, por lo tanto cualquier avance sobre la vida de una persona es un acto inmoral. Por el contrario, hay otras personas que consideran que la vida humana es un valor relativo. Y relativo puede significar respecto del juicio de la sociedad o respecto de la propia persona. Se dividen dos formas de entender la moral, y me parece a mí dos formas de entender el mundo con consecuencias diversas. Si uno entiende que el valor de la vida humana es relativo, comienza, me parece a mí, un camino bueno, que yo en términos personales no quisiera andar. Bueno, hay muchos agradecimientos, todos entendieron muy bien el tema, como dije, no sé si me pudiste escuchar, pero la verdad es que todos dijeron que se entendieron estos temas que a veces parecen ser muy difíciles de comprender, sobre todo de textos o cosas que se encuentran en internet, que se entendió muy bien los temas, los ejemplos, así que nos abriste la cabeza a todos, creo. Y nos piden que recomiendes, por favor, bibliografía para estudiar la temática. Bueno, primero agradecerles la paciencia. Condensé muchos temas en poco tiempo y entonces tuve que ir muy rápido. Bueno, hay varias cosas al respecto. Hay un autor español que a mí me gusta mucho y que además es mi amigo, que se llama Alfredo Martínez Marcos, de la Universidad de Valladolid, que tiene un sitio en la Universidad de Valladolid donde tiene varios escritos sobre el transhumanismo. No quiero hacer, digamos, propaganda personal, pero en academia.edu también yo he publicado 4 o 5 cosas sobre transhumanismo y ahí pueden encontrar artículos científicos al respecto. Y si alguien tiene alguna duda puntual, yo dejo la presentación, que abajo está mi dirección de correo electrónico, entonces me pueden escribir y entonces yo les puedo alcanzar alguna cosa que tenga o solucionar alguna duda si está en mis manos, así que en ese sentido no tengo ningún problema. Les agradezco. Bueno, muchísimas gracias, Mariano. Ahora vamos a cerrar, vamos a dar cierre al webinar de hoy, agradeciéndoles a Mariano y a todos ustedes por acompañarnos. También agradecemos a nuestros auspiciantes que nos acompañaron durante estos últimos años, y nos encontramos en el próximo y último webinar de este ciclo, que será el próximo miércoles 16 de septiembre a las 18 horas, Dignidad humana en tiempos de crisis, desarrollo humano sostenible. Muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Si quieren prender sus cámaras para aplaudir a Mariano, están todos invitados.